Capítulo 25. De cómo San Francisco sanó milagrosamente a un leproso de alma y de cuerpo, y de lo que le dijo su alma subiendo al cielo. El verdadero discípulo de Cristo, viviendo en esta vida miserable, procuraba con todas sus fuerzas seguir a Jesucristo, perfecto Maestro, de donde resultaba que muchas veces por divina providencia, a quien él sanaba de cuerpo, Dios le sanaba el alma al mismo tiempo, como se refiere de Cristo. Por lo cual no solamente servía cuidadosamente a los leprosos por amor de Cristo, sino también ordenó a sus frailes que le sirviesen por amor de Cristo, el cual quiso por nuestro amor ser reputado como leproso. Sucedió cierta vez en un lugar cercano donde vivía San Francisco, que los frailes cuidaban un hospital de leprosos y enfermos, y había en este hospital un leproso tan impaciente, tan desesperado y tan protervo, que todos creían, y así era la verdad, que se hallaba poseído del demonio, porque maltrataba de palabra y de obra a los que le servían, y lo que es peor, tan impíamente blasfemaba de Cristo bendito y de su Santísima Madre la Virgen María, que no se hallaba quien pudiese o le quisiera servir, porque si bien los insultos y villanías propias las soportaban los frailes pacientemente para aumentar el mérito de la paciencia, no sucedía lo mismo con las blasfemias que decía contra Cristo o su madre, las cuales, en conciencia, no creían deber soportar, y por eso decidieron desentenderse del referido leproso. No lo quisieron hacer sin decírselo antes a San Francisco, que vivía entonces en un lugar inmediato. Se lo refirieron, en efecto, y San Francisco se fue enseguida a ver al pérfido leproso, y al estar en su presencia le saludó diciendo: Dios te dé su paz, hermano carísimo. A lo que el leproso contestó: ¿Qué paz puedo esperar de Dios que me ha quitado toda paz y todo bien y me ha dado tantas y tan repugnantes heridas? San Francisco contestó: Debes, hijo, tener paciencia, porque las enfermedades del cuerpo las da Dios en el mundo para la salud del alma, y sirven de gran mérito cuando se sufren con paciencia. Replicó el enfermo: ¿Y cómo puedo yo llevar con paciencia la pena continua que de noche y de día me atormenta? Y no solamente por la enfermedad mía, sino también por el mal que me causan los frailes que tú me diste para que me sirviesen, pues no cumplen con su deber. Entonces San Francisco, conociendo por revelación que este leproso estaba poseído por el espíritu maligno, se fue y puso en oración, rogando a Dios devotamente por él. Hecha la oración, volvió por él y le dijo: Hijo, quiero yo ser quien te sirva, ya que no estás contento de los demás. Me agrada, dijo el enfermo, pero ¿qué me podrás hacer tú que los demás no hayan hecho? Respondió San Francisco: Haré lo que tú quieras. Y dijo el leproso: Quiero que me laves todo el cuerpo, porque yo sufro tanto que a mí mismo no me puedo soportar. Entonces hizo San Francisco que calentasen agua con muchas hierbas odoríficas, y comenzó a lavarlo con su mano mientras otro fraile le echaba el agua, y por divino milagro, donde San Francisco tocaba con su santa mano, desaparecía la lepra y renacía la carne perfectamente sana, y según iba sanando la carne comenzó a sanar el alma, por lo que viéndose curar el leproso comenzó a sentir gran compunción y arrepentimiento de sus pecados, y a llorar amargamente, de modo que mientras su cuerpo se limpiaba por fuera, por dentro se limpiaba del pecado por la contrición y lágrimas de sus faltas, y en cuanto se vio completamente sano, así del cuerpo como del alma, humildemente se acusaba de sus culpas y decía llorando en alta voz: ¡Ay de mí, que he merecido el infierno por las villanías e injurias que he hecho y dicho a los frailes, y por la impaciencia y blasfemias que he cometido contra Dios! Y así permaneció en amargo llanto de sus pecados, invocando la misericordia de Dios, y confesando enteramente al sacerdote sus culpas. Y San Francisco, viendo tan expreso milagro que Dios había obrado por su mano, le dio gracias y se fue de allí a un país muy remoto, porque por humildad quería huir de toda gloria y enderezar todas sus obras a la honra y gloria de Dios y no a la propia. Después que por la misericordia de Dios el referido leproso sanó del cuerpo y del alma, cuando hubo hecho 15 días de penitencia, volvió a enfermar y fortalecido con los divinos sacramentos murió santamente, y su alma voló al paraíso, apareciéndosele a San Francisco en ocasión que se hallaba orando y diciéndole: ¿Me reconoces?
¿Quién eres?, le dijo San Francisco, y contestó: soy el leproso a quien Cristo bendito sanó por tus méritos, y hoy he sido conducido a la vida eterna, por lo cual doy gracias a Dios y a ti. Bendito sean tu alma y tu cuerpo, y benditas sean tus palabras y tus obras, porque por ti muchas almas se salvarán en el mundo, y has de saber que no pasa día sin que los santos ángeles y demás santos del cielo den gracias a Dios por los frutos que tú y tu orden alcanzáis en diversas partes del mundo. Aliméntate pues y da gracias a Dios y quédate con su bendición. Dichas estas palabras, el alma del leproso voló al cielo y quedando San Francisco muy consolado, a gloria de Cristo. Amén. Capítulo 26. De cómo San Francisco convirtió a 3 ladrones homicidas, los cuales hicieronse frailes, y de la nobilísima visión que tuvo uno de ellos, que fue santísimo fraile. Caminando cierta vez San Francisco por el distrito del Burgo del Santo Sepulcro, al pasar por un castillo que se llamaba Monte Cásale, se le acercó un joven muy amable y delicado y le dijo: Padre, quisiera con toda mi alma ser contado en el número de tus frailes. A lo que contestó San Francisco: Hijo mío, eres joven, delicado y noble. ¿Acaso podrás resistir nuestra austeridad y pobreza? Y el joven replicó: Por ventura, padre, ¿no sois vosotros hombres como yo? Pues así como vosotros resistís la penitencia, podré resistirla yo con la gracia de Dios. Contentó mucho a San Francisco aquella respuesta, por lo cual, bendiciéndole inmediatamente, le recibió en la orden, dándole el nombre de Fray Ángel, y se condujo este joven con tanta prudencia, que de allí a poco le nombró San Francisco guardián del referido lugar del Monte Casalé. Por aquel tiempo merodeaban por aquella comarca 3 famosos ladrones, que eran terror de las gentes por los muchos daños que causaban. Los tales ladrones vinieron un día al dicho convento de los frailes y pidieron a Fray Ángel que les diese de comer. El guardián les contestó de este modo, reprendiéndoles ásperamente: Vosotros, ladrones y crueles homicidas, que no os avergonzáis de robar el trabajo de los demás, ¿cómo sois tan presuntuosos y desvergonzados que queréis comer la limosna enviada para sustento de los siervos de Dios? Sois indignos de que la tierra os sustente, porque no tenéis respeto alguno ni a los hombres ni al Dios que os ha criado. Idos por donde venisteis, y no volváis a presentaros jamás. Al oír esto, los ladrones, muy turbados, se fueron llenos de ira. Poco después volvió San Francisco de fuera con un talego de pan y una vasija de vino que él y su compañero habían mendigado, y refiriéndole el guardián lo que le había sucedido con los ladrones, San Francisco le reprendió severamente, diciéndole que se había portado con mucha crueldad, porque los pecadores mejor se convierten a Dios con dulzura que con ásperas reprensiones. Por esto nuestro divino Maestro Jesucristo, cuyo Evangelio nos hemos propuesto observar, dice que no tiene necesidad de médico el que está sano, sino el enfermo, que Él no había venido a llamar a los justos, sino a los pecadores a penitencia. Por eso muchas veces comía con ellos. Habiendo pues obrado tú contra la caridad y contra el santo Evangelio de Cristo, te mando por santa obediencia que inmediatamente tomes este talego de pan que yo he mendigado, y esta vasija de vino, y vayas solícitamente en busca de los ladrones por montes y valles hasta que los encuentres, y les ofrezcas todo este pan y vino de mi parte. Y después te arrodillarás delante de ellos y humildemente les confesarás tu crueldad y tu culpa, y les rogarás de mi parte que no hagan daño, sino que teman a Dios y no le ofendan nunca. Y si ellos hacen esto, yo les prometo proveerles en las necesidades y darles continuamente de comer y beber. Y cuando hayas dicho esto, vuelve aquí humildemente. Mientras el referido guardián fue a cumplir el mandato de San Francisco, éste se puso en oración rogando a Dios que ablandase los corazones de los ladrones y los convirtiese a penitencia. Dio con los ladrones el obediente guardián, y les presentó el pan y el vino, y ejecutó al pie de la letra todo cuanto San Francisco le había mandado. Y como agradase a Dios esta obra, sucedió que comiendo los ladrones las limosnas de San Francisco, comenzaron a decirse uno a otro: ¡Ay de nosotros, miserables desventurados! ¡Qué penas tan terribles nos esperan en el infierno!
porque no solamente robamos al prójimo y le golpeamos y herimos, sino que también lo matamos, y después de tantos males y de cosas tan depravadas como hacemos, no sentimos ningún remordimiento de conciencia ni temor de Dios. En cambio, este santo fraile que ha venido a buscarnos, solo por las tan pocas palabras que tan justamente dijo sobre nuestra malicia, se ha postrado humildemente para confesar su culpa, y además de traernos el pan y el vino, nos hace una promesa generosa a su santo Padre. Verdaderamente, estos frailes son santos de Dios, acreedores al paraíso celestial, y nosotros somos hijos de eterna perdición, y merecemos las penas del infierno, y cada día aumentamos con nuestros pecados nuestra desgracia. ¿Quién sabe si por los muchos pecados que hemos cometido podremos hallar la misericordia de Dios? Estas y semejantes palabras dijo uno de ellos, y los otros dos dijeron a su vez, ciertamente que has dicho la verdad, pero ¿qué vamos a hacer? Vayamos, dijo el otro, a San Francisco, y si él nos da la esperanza de que podamos hallar la misericordia de Dios en nuestros pecados, hagamos lo que él nos mande para librar nuestras almas de las penas del infierno. Agradó este consejo a sus camaradas, y puestos de acuerdo los tres, se fueron a ver a San Francisco y le dijeron, Padre, nosotros por los muchos pecados que hemos cometido, no esperamos poder alcanzar la misericordia de Dios, pero si tú nos das alguna esperanza de que Él nos recibirá su gracia, estamos dispuestos a ejecutar lo que tú nos digas y hacer penitencia contigo. Entonces San Francisco, acogiéndoles caritativa y benignamente, los animó con muchos ejemplos y los demostró que, siendo infinita la misericordia de Dios, podían estar seguros de alcanzarla, porque aun teniendo infinitos pecados, todavía es mayor su misericordia, pues según el Evangelio y el apóstol San Pablo, Cristo bendito vino a este mundo para redimir a los pecadores. Con estas palabras y otras exhortaciones semejantes, los tres referidos ladrones renunciaron al demonio y a sus obras, y San Francisco les recibió en la orden, y comenzaron a hacer grandísima penitencia. Dos de ellos vivieron poco después de su conversión, y se fueron al paraíso. Sobrevivió el tercero, y reprendiéndose de sus pecados, se dio a hacer tal penitencia, que por 15 años continuos, además de la cuaresma común que hacía con los demás frailes, 3 días a la semana ayunaba a pan y agua, iba siempre descalzo, solo ponía una túnica sobre sus carnes, y no dormía después de maitines, y por este tiempo pasó San Francisco por esta miserable vida, habiendo llevado así el referido fraile muchos años en continua penitencia. Sucedió que una noche después de maitines, le entró tan fuerte tentación de sueño, que en manera alguna podía resistir y velar como acostumbraba, por lo que, no pudiendo resistir al sueño ni orar, se fue a la cama para dormir, y tan pronto como reclinó la cabeza, fue arrebatado y conducido en espíritu a la cumbre de un monte altísimo, desde el cual se descubría un profundo despeñadero lleno de piedras derrumbadas y de árboles rotos que brotaban entre ellas, por lo cual ofrecía la cima un aspecto espantoso. El ángel conducía al fraile, lo empujó y lo arrojó por aquel despeñadero, y cayéndose y levantándose de escollo en escollo y de piedra en piedra, llegó hasta el fondo de la cima, dislocado y maltrecho, según a él le parecía, y echándose así quebrantado, le dijo el conductor, levántate, que aún necesitas hacer peor viaje. A lo que contestó el fraile, me pareces un hombre indiscreto y cruel. ¿No ves que me estoy muriendo por efecto de los golpes que he recibido en la caída, y aún quieres que me levante y suba? Entonces el ángel se acercó a él, le tocó, le unió perfectamente todos los miembros y le sanó. Después le enseñó una gran llanura llena de piedras agudas y cortantes, y de ortigas y de zarzas, y le dijo que por toda aquella llanura debía correr, pasando con los pies desnudos de un extremo a otro, hasta llegar a un horno ardiendo que había al fin, en el cual debía penetrar. Habiendo el fraile recorrido toda la llanura con gran angustia y pena, le dijo el ángel, entra en este horno, porque así te conviene hacerlo. A lo que contestó el fraile, ay de mí, qué cruel guía eres, puesto que viéndome casi muerto por los sufrimientos de la llanura, ahora para descansar me dices que entre en este horno ardiendo. Y parándose vio el fraile que había alrededor del horno muchos demonios con horcas de hierro en la mano, con las cuales al verle vacilar, lo arrojaron dentro de un golpe.
Hallándose ya en medio del horno, comenzó a mirar a todos lados y vio a uno que había sido compadre suyo, el cual ardía por sus cuatro costados. Se acercó el fraile y le dijo: Desventurado compadre, ¿por qué viniste aquí? Y él respondió: Ve un poco más adelante y encontrarás a mi mujer, la comadre, la cual te dirá la causa de nuestra condenación. Anduvo en efecto un poco más y vio a la dicha comadre, toda sofocada, metida en una medida de granos toda de fuego. Se acercó y le preguntó: Oh comadre desventurada y mísera, ¿por qué viniste a dar en tan cruel tormento? Y ella contestó: Porque en tiempo de la gran hambre que San Francisco anunció con anticipación, mi marido y yo robábamos el trigo y la cebada que vendíamos a medida, y por eso ardo yo ahora metida en esta medida. Dichas estas palabras, el ángel que conducía al fraile lo sacó fuera del horno y le dijo: Prepárate a hacer un viaje horrible. Quejándose el fraile dijo: Oh durísimo conductor, ¿que no tienes ninguna compasión de mí? Cuando me ves salir casi quemado del horno, ¿quieres que haga un viaje peligroso y horrible? Entonces el ángel le tocó y quedó de repente sano y vigoroso. Después le condujo a un puente por el cual no se podía pasar sin gran peligro, por ser muy sutil y estrecho, y muy escurridizo y sin barandillas a los lados. Pasaba por debajo un río lleno de serpientes, de dragones y de escorpiones, e iba a caer en un pozo profundísimo. A su presencia dijo el ángel: Pasa este puente, porque a todo trance necesitas pasarlo. Respondió el fraile: ¿Y cómo lo podré pasar sin que me caiga en este río tan peligroso? A lo que contestó el ángel: Ven detrás de mí y pon tu pie donde yo ponga el mío, y así pasarás sin cuidado. Pasó el fraile detrás del ángel como éste le había enseñado, hasta que llegaron a la mitad del puente, y allí el ángel se echó a volar y se remontó a la cima de un monte altísimo que había cerca del puente. Según pudo ver el fraile, que siguió atentamente el vuelo del ángel, al verse el pobre sin guía y observando los animales terribles que con las cabezas fuera del agua y con la cabeza abierta le esperaban para devorarlo si caía, le entró tanto miedo que no sabía qué hacer ni qué decir, porque no podía volver atrás ni seguir adelante. Viéndose en tanta tribulación y que no tenía otro auxilio sino el de Dios, se inclinó, se abrazó al puente y con el corazón y con las lágrimas se encomendó a Dios, que por su santísima misericordia debía socorrerle. Hecha la oración sintió que le nacían alas y esperó con gran alegría que le creciesen para volar del puente al lugar donde había volado el ángel. Pero al cabo de algún tiempo, por el gran deseo que tenía de pasar el puente, se echó a volar y como no le habían crecido bastante las alas, tornó a caer en el mismo sitio. Se abrazó de nuevo al puente y reiteró sus súplicas a Dios. Después de la oración volvió a sentir que le nacían alas, pero como en la primera oración no esperó a que le creciesen bastante, se echó a volar antes de tiempo y tornó a caer otra vez sobre el puente y se le volvieron a quebrar las alas. Por esta razón y viendo que la mucha prisa que tenía en volar antes de tiempo era el motivo de su caída, comenzó a decir interiormente: Ciertamente si vuelvo a echar alas por la tercera vez, esperaré a que sean tan grandes que pueda volar sin peligro de caerme. Y estando en este pensamiento volvió a sentir que le crecían, y esperó mucho tiempo, tanto que ya eran muy grandes, y le parecía que con el primer, segundo y tercer crecimiento de alas había esperado 150 años. Por último se lanzó a volar, y lo hizo con mucho esfuerzo y con tanta fortuna que en poco tiempo se remontó al lugar donde había visto al ángel, y llamando a la puerta del palacio en el cual había entrado, el portero le preguntó: ¿Quién eres tú que has venido aquí? A lo que contestó: Soy un fraile menor. Entonces dijo el portero: Espera un poco que yo llame a San Francisco a ver si te conoce. Mientras esperaba a San Francisco, comenzó a admirar los maravillosos muros de este palacio, y parecían tan transparentes que dejaban ver los coros de los ángeles y los que allí dentro se hacían. Hallándose estupefacto en estas observaciones, vio llegar a San Francisco, a Fray Bernardo, a Fray Gil y a una multitud de santas y santos que habían seguido la vida suya y casi parecían innumerables. Se acercó San Francisco al portero y le dijo: Dejadle entrar, porque es uno de mis frailes.
Y tan pronto como hubo entrado, sintió tanta consolación y tanta dulzura, que muy pronto olvidó las tribulaciones que había pasado como si no hubieran sido. Entonces San Francisco, conduciéndole dentro, le enseñó muchas cosas maravillosas y después le dijo: Hijo mío, te conviene volver al mundo y estar allí 7 días, en los cuales te prepararás diligentemente y con gran devoción para la muerte, porque pasado este tiempo, yo iré por ti y vendrás a este lugar bienaventurado. Iba vestido San Francisco con un manto maravilloso, adornado de estrellas bellísimas, y sus 5 llagas eran también como 5 hermosas estrellas de tanto resplandor, que con sus rayos iluminaban todo el palacio, y fray Bernardo llevaba en la cabeza una corona de 7 estrellas bellísimas, y fray Gil iba adornado con una luz maravillosa. Muchos otros santos y frailes a los cuales conoció, aunque en el mundo no los había visto nunca, obedeciendo a San Francisco se volvió, aunque con hondo pesar, al mundo. Al llegar a este punto volvió en sí el fraile, oyó que tocaban a prima, por lo que comprendió que no había durado la visión sino desde los maitines a prima, aunque a él le parecía que había durado muchos años. Refirió esta visión, y al cabo de los 7 días se enfermó de fiebre, y al octavo vino por él San Francisco, según la promesa, con gran multitud de gloriosos santos, y llevóse su alma al reino de los justos, a la vida eterna. Capítulo 27. De cómo San Francisco convirtió en Bolonia a 2 estudiantes que se hicieron frailes, y de cómo uno de ellos rechazó una gran tentación que tenía sobre sí. Yendo una vez San Francisco a la ciudad de Bolonia, todo el pueblo acudió a verle, y era tan grande la concurrencia que la gente solo con mucho trabajo podía permanecer en la gran plaza, y hallándose tan llena de hombres, de mujeres y de estudiantes, San Francisco se subió a un lugar tan elevado del centro y comenzó a predicar lo que el Espíritu Santo le enseñaba, y fue su predicación tan maravillosa que más bien parecía que predicaba un ángel que un hombre. Sus palabras verdaderamente celestiales, a modo de afiladas saetas, traspasaban el corazón de los que le escuchaban, y así fue que multitud de hombres y de mujeres se convirtieron a penitencia, entre los cuales hubo 2 estudiantes de la marca de Ancona, llamábase el uno Peregrino y el otro Riserio. Ambos por la referida predicación fueron tocados en el corazón por la gracia divina, y acudieron a San Francisco, diciéndole que a todo trance querían dejar el mundo y ser del número de sus frailes. Luego San Francisco, conociendo por revelación que los tales estudiantes eran enviados por Dios y que en la orden debían hacer vida muy santa, atendiendo a su gran fervor, los recibió alegremente, diciendo: Tú, peregrino, harás en la orden vida de humildad, y tú, Liserio, servirás a los frailes. Y así fue que fray Peregrino no quiso vivir como clérigo, sino como lego, aunque era un gran literato y eminente canonista, y por su humildad llegó a tan gran perfección en la virtud, que fray Bernardo, primogénito de San Francisco, decía de él que era uno de los más perfectos frailes de este mundo. Finalmente el referido fray Peregrino, lleno de virtud, pasó de esta vida a la otra, obrando numerosos milagros antes y después de su muerte. Fray Riserio sirvió devota y fielmente a los frailes, dando gran ejemplo de humildad y santidad, por lo cual se granjeó la intimidad de San Francisco, quien le revelaba muchos secretos. Fue nombrado después ministro de la marca de Ancona, cuyo cargo desempeñó mucho tiempo con grandísima paz y prudencia. Pasado cierto tiempo, Dios permitió que fuese gravemente tentado en su alma, y entonces él, atribulado y afligido, se mortificaba de día y de noche con ayunos, disciplinas, lágrimas y oraciones. Como a pesar de tan rudas penitencias, la tentación no desaparecía, algunas veces llegó a desesperarse porque se creía desamparado de Dios. Hallándose en esta desesperación, por último remedio pensó ir a ver a San Francisco, considerando que si el Santo Padre le mostraba buena cara y le trataba familiarmente como solía, aún podía prometerse la misericordia de Dios, y que sucedía lo contrario, señal sería de su completo desamparo. Fray Riserio salió en busca de San Francisco, el cual se hallaba en el palacio del obispo de Asís, gravemente enfermo, pero Dios le reveló las disposiciones de Fray Riserio y su venida. Inmediatamente San Francisco llamó a Fray León y a Fray Maceo y les dijo:
Salid al encuentro de mi hijo carísimo fray Licerio, abrazadle y saludadle de mi parte, y decidle que entre todos los frailes que hay en el mundo tengo por él singular predilección. Fueron en efecto los mensajeros, y al encontrar en el camino a fray Licerio, le abrazaron y le dijeron lo que San Francisco les había ordenado, con lo cual sintió el caminante tan gran consolación y dulzura en el alma, que casi perdió el sentido, y dando gracias a Dios con todo su corazón, se dirigió al lugar donde San Francisco estaba enfermo, el cual, aunque estaba muy grave, cuando sintió llegar a fray Licerio, se levantó, salió a su encuentro, le abrazó ternísimamente y le dijo: Hijo mío carísimo fray Licerio, entre todos los frailes que hay en el mundo, te amo a ti con singular predilección. Y después de decir esto, le hizo en la frente la señal de la cruz y le besó en ella. Después añadió: Hijo carísimo, Dios ha permitido esta tentación para que alcances mayores méritos y ganancias, pero si no quieres tener esta ganancia, no tengas la tentación. Cosa maravillosa, tan pronto como San Francisco hubo dicho estas palabras, súbitamente se desvaneció la tentación como si nunca hubiese existido, quedando fray Licerio muy consolado. Capítulo 28. De un arrobamiento que tuvo fray Bernardo, permaneciendo sin sentido desde la madrugada hasta la hora de nona. Dios otorga singulares gracias a los pobrecitos que, según el Evangelio, dejan el mundo por amor a Cristo, y buena prueba de ello es fray Bernardo de Quintavalle, quien tan pronto como tomó el hábito de San Francisco, comenzó muchas veces a ser arrebatado en Dios en la contemplación de muchas cosas celestiales. Sucedió que estando una vez oyendo misa con la mente suspensa en Dios, se quedó tan absorto que al elevar el cuerpo de Cristo no se movió de la actitud en que estaba, ni se arrodilló, ni se quitó la capucha, como hacían los demás, sino que con los ojos fijos permaneció insensible desde la madrugada hasta la hora de nona, y después de nona, volviendo en sí, comenzó a correr por el convento gritando admirado: Oh hermanos, oh hermanos, oh hermanos, ¿no habrá un hombre en esta comarca tan grande, tan noble, el cual, si le fuese prometido un palacio bellísimo de oro, no le sería fácil llevar un saco lleno de estiércol para granjearse aquel tesoro tan noble? A este tesoro tan celestial prometido a los amadores de Dios fue y era elevado con la mente fray Bernardo, que durante 15 años seguidos anduvo siempre con la mente y con la cara levantada al cielo. En todo ese tiempo nunca sació su hambre, aunque comía un poco de lo que se le ponía delante, pues decía que de lo que el hombre no gusta no hace perfecta abstinencia, la cual consiste en privarse de las cosas que son gratas al paladar, y por este medio llegó a adquirir tanta claridad y luz de inteligencia, que muchos doctos sacerdotes acudían a él para que les explicase cuestiones gravísimas y pasajes escabrosos de la Santa Escritura, y todas las dificultades las esclarecía con la luz de su entendimiento. Estaba tan desligado y abstraído de las cosas terrenales, que a modo de golondrina volaba muy alto en la contemplación, por lo que algunas veces estaba solo 20 días, y en ocasiones 30, en la cima de un monte altísimo, contemplando las cosas celestiales. Por esto decía de él fray Egidio, que le había sido concedido un don que los demás hombres no poseían, el de volar y sustentarse en el aire como la golondrina, por cuya gracia tan excelente que había recibido de Dios. San Francisco se complacía hablando con él día y noche, y alguna vez fueron encontrados juntos, toda la noche en éxtasis en la selva, donde muchas veces solían reunirse para hablar de Dios. Capítulo 29. Cómo el demonio en forma de crucificado apareció muchas veces a fray Rufino, diciéndole que perdía todo el bien que hacía, porque no era de los elegidos para la vida eterna, sabiéndolo San Francisco por revelación de Dios, hizo que fray Rufino reconociese su error. Fray Rufino, uno de los más nobles caballeros de la ciudad de Asís, y compañero de San Francisco, hombre de gran santidad, fue en cierta ocasión muy combatido y tentado sobre el asunto de la predestinación, por lo cual andaba melancólico y triste, pues el demonio le había hecho creer que estaba condenado, y que no era de los predestinados a la vida eterna, de lo que resultaba que perdía todo el bien que estaba haciendo en la orden. Durando esta tentación muchos días,
Porque vergüenza no quería manifestarlo a San Francisco, aunque no dejaba de hacer las oraciones y las abstinencias acostumbradas, por lo cual el enemigo fue añadiendo tristeza sobre tristeza, y uniendo a la lucha las falsas apariencias con que exteriormente le combatía. Una vez se le apareció en forma de crucifijo y le habló de este modo: Oh, fray Rufino, ¿por qué te atormentas con penitencias y oraciones, si sabes ya que no eres de los predestinados a la vida eterna? Créeme que yo sé a quién he escogido y predestinado, y no creas al hijo de Pedro Bernardón cuando te diga lo contrario, pues ni él ni nadie sabe nada en este punto, sino yo que soy hijo de Dios. Créeme y ten por cierto que eres del número de los condenados, y el hijo de Pedro Bernardón, tu padre, no ha querido hacerle de mis elegidos, ni a ti, ni a él, y aun su padre está condenado, y cualquiera que lo sigas irá engañado. Dichas estas palabras, súbitamente desapareció, y fray Rufino comenzó a entristecerse de tal modo que por la acción del príncipe de las tinieblas fue perdiendo la fe y el amor que antes había tenido a San Francisco, y no se atrevía a decirle nada. Pero aquello que fray Rufino no descubrió el Santo Padre le fue revelado a éste por el Espíritu Santo, por lo que, viendo el espíritu el gran peligro en que se hallaba su hermano, mandó a fray Maceo que lo trajese a su presencia, y al intentar hacerlo, fray Rufino respondió ásperamente: ¿Qué tengo yo que ver con Francisco? Entonces fray Maceo, lleno de sabiduría divina, conociendo la falacia del demonio, dijo: Oh, fray Rufino, ¿no sabes tú que fray Francisco es como un ángel de Dios, que ha iluminado tantas almas en el mundo, y por quien hemos recibido la gracia de Dios? Por eso quiero que a todo trance vengas conmigo a verle, porque veo claramente que estás engañado por el demonio. Dicho esto, fray Rufino se puso en camino y fue a ver a San Francisco, el cual tan pronto como le vio venir comenzó a gritar: Oh, fray Rufino, pobrecillo, ¿a quién has creído? Y llegándose a San Francisco contóle fray Rufino, por su orden, toda la tentación que había tenido del demonio, exterior e interiormente, y éste le demostró claramente que el que se le había aparecido era el demonio y no Cristo, y que en manera alguna debía consentir en tales sugestiones, y que en adelante, cuando el demonio le dijese: Estás condenado, contestase: Abre la boca y te llenaré de estiércol. Y tendrás por señal, añadió, de que es el diablo, porque en acabando de dar esta respuesta huirá enseguida. Sin necesidad de esto debías haber reconocido que era el demonio, porque te endureció el corazón para todo bien, lo que es propio de su oficio. Pero Cristo bendito jamás endurece el corazón del hombre fiel, sino por el contrario lo enternece, según dijo por la boca del profeta: Yo os quitaré el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Viendo fray Rufino que San Francisco le explicaba circunstancialmente su tentación, compungido por sus palabras, comenzó a llorar a lágrima viva y a venerar a San Francisco, y humildemente le confesó la culpa de haberle ocultado su tentación. De este modo quedó tan consolado y confortado con las exhortaciones del Santo Padre, que parecía renacer a mejor vida. Por último le dijo San Francisco: Ve, hijo, y confiésate, y no dejes de ocuparte con las oraciones acostumbradas, y ten por cierto que esta tentación te será de gran utilidad y consuelo, como en breve lo probarás. Volvióse fray Rufino a su retiro de la selva donde vivía, y hallándose una vez en oración, bañado el rostro de lágrimas de penitencia, vio venir el enemigo en figura de Cristo, según la apariencia exterior, y le dijo: Oh, fray Rufino, ¿no te he dicho que no hicieras caso al hijo de Pedro Bernardón, y que no te fatigases con lágrimas y oraciones porque estás condenado? ¿De qué te sirve atormentarte en vida, si después de muerto has de condenarte? Inmediatamente fray Rufino contestó al demonio: Abre la boca y te llenaré de estiércol. Al oír esto, el demonio, muy indignado, se alejó de allí, promoviendo una tempestad y conmoción tan grandes en el monte, que muchas piedras se salieron de su sitio, y con espantoso estruendo rodaron hasta el llano. Y fue tan grande el choque que produjeron al rodar, que hicieron arder con llamas horribles los árboles del valle. Y al oír fragor tan espantoso, San Francisco y sus compañeros,
muy asombrados, salieron del convento a ver qué novedad era aquella, de la cual quedan todavía las huellas en el lugar del suceso. Entonces Fray Rufino claramente comprendió que el aparecido era el demonio, el que antes le había engañado. Inmediatamente se fue a ver a San Francisco, y en su presencia, con la frente en el suelo, comenzó muy luego su culpa. San Francisco lo reanimó con dulces palabras, y lo envió muy consolado a su celda, donde, estando en oración devotísima, se le apareció Cristo bendito, y le inflamó el alma con el fuego de su divino amor, y le dijo: Hiciste muy bien, hijo mío, en creer en Fray Francisco, porque el que te había entristecido era el demonio, pero yo soy Cristo tu Maestro, y para confirmarte en la verdad, te prometo que mientras vivieres no sentirás más tristeza ni melancolía. Y dicho esto, desapareció Cristo, dejándole con tanta alegría de espíritu y con la mente tan elevada, que el día y la noche la pasó en éxtasis divino. De allí en adelante fue tan confirmado en gracia y en la esperanza de su salvación, que quedó mudado en otro hombre, y si hubiera pasado los días y las noches en oración contemplando las cosas divinas, se le hubieran dejado sus hermanos. Por eso decía de él San Francisco, que Fray Rufino había sido en vida canonizado por Cristo, de modo que así en su ausencia como delante de él, no dudaba en llamarle San Rufino, aunque estuviese todavía vivo en la tierra. Capítulo 30 del hermoso sermón que predicaron sin hábitos en Asís, San Francisco y Fray Rufino. El dicho Fray Rufino, por la continua contemplación, hallábase tan absorto en Dios que casi parecía insensible y mudo, porque rara vez hablaba de aquí que careciese de la gracia y de la facundia y del calor de la predicación. No obstante, San Francisco una vez le mandó que fuese a Asís y predicase al pueblo lo que Dios le inspirase, a lo que Fray Rufino contestó: Reverendo Padre, te ruego que me perdones y no me mandes, porque como sabes muy bien, yo no poseo la gracia de predicar, y soy un simple y un necio. Entonces dijo San Francisco: ¿Por qué no me has obedecido inmediatamente? Te mando por santa obediencia que sin hábito y solo con paños de honestidad, vayas a Asís, entres en una iglesia y prediques al pueblo. Al oír este mandato, Fray Rufino se quitó el hábito, se fue a Asís y entró en una iglesia, donde después de hacer oración en el altar, se subió al púlpito y comenzó a predicar, de lo cual los chicos y los hombres comenzaron a reírse y a decir: Helo ahí, que a fuerza de hacer penitencia se ha vuelto tonto y está fuera de él. En ese tiempo, San Francisco, considerando la pronta obediencia de Fray Rufino, que era de los más nobles caballeros de Asís, y era duro mandato que le habían hecho, comenzó a reprenderse a sí mismo. ¿De dónde te viene tanta soberbia, hijo de Pedro Bernardón, vil hombrecillo, que te atreves a mandar a Fray Rufino, noble caballero de Asís, que vaya sin hábitos a predicar al pueblo como un estúpido? Vive Dios, que experimentarás en ti lo que mandas a los demás. E inmediatamente, con gran fervor de espíritu, se despojó del hábito y se fue a Asís, llevando consigo a Fray León, que guardaba el hábito de San Francisco y el de Fray Basilio. Y viéndole los ciudadanos de Asís, comenzaron a burlarse de él, creyendo, como creían de Fray Rufino, que se había vuelto loco con los rigores de la penitencia. Entró San Francisco en la iglesia donde estaba Fray Rufino, y lo oyó predicar estas palabras: Oh, carísimos, huid del mundo y dejad el pecado. Pagad lo que debéis, y si queréis libraros del infierno, observad los mandamientos de Dios, amando a Dios y al prójimo. Si queréis ir al cielo, haced penitencia. Si queréis poseer el reino de la gloria. Terminada la plática, San Francisco subió al púlpito y comenzó a predicar tan maravillosamente del desprecio del mundo, de la santa penitencia, de la pobreza voluntaria, del deseo del reino celestial y de las injurias y oprobios que padeció nuestro Señor Jesucristo en su pasión, que todos los oyentes, hombres y mujeres, en gran número comenzaron a llorar a lágrima viva, con admirable piedad y compasión de sus corazones. Y no solamente los que estaban allí, sino que en toda la ciudad de Asís
Fue tan grande el llanto que produjo aquel recuerdo de la pasión de Cristo, que nunca se había visto cosa semejante. Así edificado el pueblo con los actos y palabras de San Francisco y Fray Rufino, San Francis vistió el hábito a Fray Rufino y él mismo se lo puso, y de este modo volvieron al convento de la Porciúncula, alabando y glorificando a Dios, porque les había concedido la gracia de vencerse a sí mismos, de despreciarse y edificar a las ovejitas de Cristo con su buen ejemplo, demostrando lo que vale despreciar el mundo. Y en aquel día creció tanto la devoción del pueblo hacia ellos, que se reputaba dichoso quien podía tocar la orla de su hábito. Capítulo 31. De cómo San Francisco penetraba los secretos de la conciencia de todos sus frailes ordenadamente. Así como nuestro Señor Jesucristo dice en el Evangelio, yo conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a mí. También el bienaventurado Padre San Francisco, como buen pastor, sabía todos los méritos y virtudes de sus compañeros por divina revelación, y del mismo modo conocía sus defectos, por lo cual proveía todas las necesidades con el mejor remedio, humillando a los soberbios, ensalzando a los humildes, vituperando los vicios y alabando la virtud. Así se ve que en las admirables revelaciones que tuvo de su familia primitiva, entre las cuales se refiere que una vez estando en un lugar hablando de Dios, se hallaba ausente Fray Rufino por estar en contemplación en la selva, y como continuase el santo padre su plática, cuando Fray Rufino salió de orar, vióle San Francisco y se volvió a sus compañeros preguntándoles, ¿cuál creéis vosotros que sea el alma más santa que Dios tiene en el mundo? A lo que contestaron todos, creemos que sea la tuya. Y San Francisco añadió, hermanos carísimos, yo soy el hombre más vil y más indigno que Dios ha echado a este mundo, pero ¿no veis aquel Fray Rufino que ahora sale de la selva? Pues Dios me ha revelado que su alma es una de las más santas que hay en la tierra, y firmemente os aseguro que no dudo en llamarlo San Rufino en vida suya, conociendo como conozco que tiene el alma confirmada en gracia y santificada y canonizada en el cielo por nuestro Señor Jesucristo. Y estas palabras no las decía San Francisco en presencia del referido Fray Rufino. De la misma manera, San Francisco conocía los defectos de sus frailes, como conoció los de Fray Elías, el cual reprendió muchas veces por su soberbia y predijo a Fray Juan de Capilla que llegaría a ahorcarse, y a los de aquel fraile a quien el demonio apretaba la garganta cuando era corregido por su desobediencia, y los de muchos otros frailes cuyos defectos, secretos y virtudes claramente conocía por revelación de Cristo. Capítulo 32. De cómo Fray Maceo pidió a Cristo la virtud de la humildad. Los primeros compañeros de San Francisco ponían esposadamente su cuidado en ser pobres de las cosas terrenas y ricos en virtudes, por las cuales se alcanzan las riquezas celestiales y eternas. Sucedió cierto día que, estando reunidos para hablar de Dios, uno de ellos contó el ejemplo que sigue. Había un hombre, gran amigo de Dios, que tenía mucha gracia de vida activa y contemplativa, y con esto reunía tan excesiva y profunda humildad que se reputaba a sí mismo grandísimo pecador, y su humildad le santificaba y confirmaba en gracia, y le hacía crecer continuamente en gracia y virtudes de Dios, y le apartaba de caer en el pecado. Oyendo Fray Maceo tan maravilloso caso de humildad, y conociendo que esa virtud es tesoro de vida eterna, comenzó a sentirse lleno de amor y deseo hacia esta virtud de la humildad, por lo cual con gran fervor levantó los brazos al cielo, haciendo propósito firmísimo de no alegrarse por nada de este mundo, en tanto que la referida virtud no se hubiese posesionado plenamente de su alma, y de allí en adelante se estaba casi de continuo encerrado en su celda, macerándose con oraciones, ayunos, vigilias y lágrimas en la presencia de Dios, para alcanzar de él esta virtud, sin la cual se reputaba digno del infierno, y de la cual estaba dotado aquel amigo de Dios de quien se había hablado. Y hallándose Fray Maceo por muchos días en esta ansiedad de espíritu, sucedió que un día entró en el bosque, y con mucho fervor iba por él, llorando y suspirando, pidiendo a Dios con vehemente deseo aquella virtud divina, y como Dios oye con mucho agrado las oraciones de los contritos, estando así Fray Maceo oyó una voz que le llamó 2 veces.
Fray Maceo, el cual conociéndose en espíritu que aquella voz era la de Cristo, contestó, Señor mío. Y Cristo le dijo, ¿qué darías tú por poseer la gracia que pides? Fray Maceo contestó, Señor, daría con gusto los ojos de mi cara. Y Cristo añadió, pues quiero que poseas la gracia y también los ojos. Y dicho esto, la voz cayó, y Fray Maceo quedó lleno de tanta gracia por la deseada virtud de la humildad, y con tanta luz de Dios, que desde entonces siempre estaba muy contento, y muchas veces cuando oraba, hacía un ruido como arrulla de paloma, y con cara alegre y corazón gozoso estaba así en contemplación, y con esto haciéndose muy humilde, se reputaba el peor de todos los hombres del mundo. Preguntándole Fray Jacobo de Falleore por qué en su júbilo no mudaba de tono, contestó con gran alegría que cuando en una cosa se halla todo bien, no conviene mudar el verso. Capítulo 33. De cómo Santa Clara, por mandamiento del Papa, bendijo el pan que estaba en la mesa, después de lo cual en cada uno de los panes apareció la señal de la Santa Cruz. Santa Clara, devotísima discípula de la Cruz de Cristo y noble planta de San Francisco, era tanta santidad que los obispos y cardenales y también el Papa deseaban con gran afecto verla y oírla, y muchas veces personalmente la visitaban entre otras. Fue una vez el Padre Santo al monasterio para oírla y hablar de las cosas celestiales y divinas, y mientras estaban ocupados en diversos razonamientos, hizo Santa Clara que preparasen la mesa, poniendo sobre ella el pan para que el Padre Santo los bendijese. Por lo que terminada la conversación espiritual, Santa Clara, arrodillándose con gran reverencia, le rogó que si lo tenía bien bendijese el pan puesto sobre la mesa, a lo que contestó el Santo Padre, Hermana Clara, fidelísima, quiero que seas tú quien bendiga este pan, haciendo sobre él la santísima señal de Cristo, al cual te has entregado por completo. Santa Clara contestó, Santísimo Padre, perdonadme porque sería digna de tan grande reprensión si delante del vicario de Cristo, yo que soy tan vil mujerzuela, presumiese de dar una bendición semejante. Y el Papa contestó, para que no pueda imputarse a presunción sino a mérito de obediencia, te mando por santa obediencia que sobre este pan hagas la señal de la Santa Cruz y lo bendigas en nombre de Dios. Entonces Santa Clara, como verdadera hija de obediencia, bendijo devotamente aquellos panes con la señal de la Santísima Cruz. Y cosa admirable, inmediatamente en los panes apareció la señal de la cruz, lindamente esculpida, y de aquellos panes parte se comieron y parte se guardaron para testimonio del milagro. Al presenciarlo el Padre Santo, tomando de aquel pan, dio gracias a Dios y se partió, dejando a Santa Clara muy consolada con su bendición apostólica. Por aquel tiempo habitaba en el mismo monasterio Sor Hortolana, madre de Santa Clara, y Sor Inés, su hermana, ambas como Santa Clara, llenas de virtudes del Espíritu Santo, y otras muchas monjas a las cuales San Francisco enviaba muchos enfermos, para que con sus oraciones y la señal de la Santísima Cruz les volviese la salud. Capítulo 34. De cómo San Luis, rey de Francia, fue en forma de peregrino a Perusa con el fin de visitar al santo fray Egidio. Fuese San Luis, rey de Francia, en peregrinación a los más famosos santuarios del mundo, y como oyese celebrar la mucha fama de santidad de fray Egidio, que había sido uno de los primeros compañeros de San Francisco, entró en deseo de visitarle personalmente, y en efecto vino a Perusa, donde vivía entonces fray Egidio, y llegando a la puerta del convento de los frailes como un pobre peregrino desconocido, con pocos compañeros, preguntó con gran insistencia por fray Egidio, no diciendo el portero quién era ni por qué lo llamaba. Fue el portero a fray Egidio y le dijo que a la puerta estaba un peregrino que preguntaba por él, y Dios le inspiró y reveló que aquel era el rey de Francia, por lo que súbitamente y con gran fervor salió de su celda y corrió a la puerta sin más preámbulos, como si siempre se hubieran visto. Con grandísima devoción se arrodillaron y se abrazaron los dos, y el abrazo fue tan familiar y cariñoso como pudiera ser el de dos amigos íntimos, pero a todo esto no hablaban sino que estaban abrazados en silencio.
como en señal del caritativo amor que los unía, y después de permanecer así largo rato, sin decirse palabra alguna, se separaron el uno del otro. San Luis prosiguió su viaje, y fray Egidio se volvió a su celda. Saliendo el rey, un fraile preguntó a otro de sus compañeros quién era aquel que por tanto tiempo había estado abrazado con fray Egidio, a lo que le respondieron que era Luis, rey de Francia, que había venido a ver al venerable fray Egidio. Cundiendo la noticia entre los demás frailes, tuvieron todos grandísimo disgusto de que fray Egidio no le hubiese hablado ni una sola palabra, y reprendiéndole por esto le dijeron: «Oh Egidio, ¿por qué has estado tan descortés con un rey tan santo que ha venido de Francia para verte y oírte alguna buena palabra, y tú no has ido para decirle nada?» A lo que contestó fray Egidio: «Hermanos carísimos, no debéis maravillaros de esto, porque ni yo a él ni él a mí podíamos articular palabra, porque tan pronto como nos abrazamos, la luz de la sabiduría me manifestó y reveló su corazón, y a él mi corazón, y así guardando en el corazón por obra de la divina gracia lo que yo quería decir a él y él a mí, nos conocimos mejor que si nos hubiésemos hablado con la boca, y fue mayor el consuelo que sentimos que si con la palabra hubiéramos querido explicar lo que sentíamos en el corazón, por los defectos del humano lenguaje, el cual no puede claramente expresar los secretos misterios de Dios, hubiéramos caído más bien en desconsuelo que experimentado verdadera consolación. Por eso debéis saber que el rey se fue de aquí muy contento y maravillosamente consolado. Capítulo 35. De cómo estando enferma Santa Clara fue milagrosamente llevada la noche de Navidad a la iglesia de San Francisco, donde oyó el oficio. Estando una vez Santa Clara gravemente enferma, tanto que no podía moverse ni asistir al oficio divino en la iglesia con las demás monjas, llegó la solemnidad en la Navidad de Cristo, y todas las religiosas se fueron a maitines, pero la santa enferma se quedó en su lecho, muy descontenta de no poder ir a compañía de las otras a la iglesia ni participar de aquel consuelo espiritual. Jesucristo su esposo, viéndola quedarse tan desconsolada, la hizo transportar milagrosamente a la iglesia de San Francisco para que asistiese al oficio de maitines y a la misa de medianoche, y después de recibir la Santa Comunión, fue restituida a su lecho. Concluido el oficio de San Damián, fueron las monjas a ver a Santa Clara y le dijeron: «Oh Madre nuestra, Sor Clara, qué gran consuelo hemos tenido en esta Natividad de Cristo. Ojalá hubieses podido estar con nosotras». Y Santa Clara contestó: «Gracias y alabanzas debo dar a nuestro Señor Jesucristo, oh hermanas e hijas queridísimas, porque en la solemnidad de esta santísima noche, aunque no haya estado con vosotras, he recibido grandísimos consuelos en mi alma, porque debo a la solicitud de mi Padre San Francisco y a la gracia de nuestro Señor Jesucristo el haber estado presente en la iglesia del Padre Francisco, y con mis oídos corporales y mentales he oído todo el oficio y los cantos del órgano que allí se han ejecutado, y allí mismo he recibido la Santísima Comunión. Por haber recibido tales gracias, alegraos y agradecedlas a nuestro Señor Jesucristo». Capítulo 36. De cómo San Francisco explicó a Fray León una hermosa visión que había tenido. Cierta vez que San Francisco estaba gravemente enfermo, y Fray León le servía a éste, orando junto a San Francisco, fue arrebatado en éxtasis y transportado en espíritu a la vista de un río grandísimo, largo e impetuoso, y estando a la orilla mirando lo que pasaba, vio a varios frailes cargados que entraban súbitamente en este río, los cuales también súbitamente eran arrebatados por la corriente y abogados. Algunos lograban penetrar hasta la tercera parte del río, otros hasta la mitad, y algunos hasta tocar la orilla contraria, pero todos por el ímpetu de la corriente y por el peso que llevaban sobre los hombros, acababan por caer en el agua y ahogarse. Viendo esto, Fray León sentía mucha piedad hacia aquellos desdichados, y cuando estaba más triste, vio venir otra multitud de frailes sin carga o peso, y en los cuales resplandecía la santa pobreza. Entraron éstos en el río y pasaron sin peligro alguno de una a otra orilla. Al ver esto, Fray León volvió en sí. Entonces San Francisco, adivinando por la gracia de su espíritu que Fray León había tenido alguna visión,
Le llamó y le preguntó qué era lo que había visto. Se lo refirió Fray León con todos sus pormenores, y añadió San Francisco: lo que has visto es mucha verdad. El gran río es este mundo. Los frailes que se ahogaban en el río son los que no siguen la profesión evangélica, especialmente la santa pobreza, pero los que sin peligro pasaban son aquellos frailes que, despojados de toda cosa terrenal y carnal, no poseen nada en este mundo, sino que teniendo lo necesario para vivir y vestir, están contentos por seguir a Cristo desnudo en la cruz, y estos llevan con alegría y voluntariamente el peso y el yugo de Cristo y de la santa obediencia. Por esto pasan ágilmente de la vida temporal a la eterna. Capítulo 37. De cómo Jesucristo bendito, a ruegos de San Francisco, convirtió a un rico y gentil caballero que hízose fraile, el cual había honrado mucho y servido a San Francisco. San Francisco, siervo de Cristo, llegó al anochecer a casa de un caballero muy rico y pidió hospitalidad, la que le fue concedida a él y sus compañeros como si fuesen ángeles de Dios, con grandísima cortesía y devoción, por lo cual San Francis le tomó mucho amor, considerando que al entrar en la casa le había abrazado y besado cariñosamente, le había lavado los pies, enjugado y besado humildemente, llevándole luego junto al hogar para que se calentase y conducido después a una mesa muy bien abastecida, y mientras comía servido con gran diligencia por el mismo caballero, y cuando hubieron comido San Francis y sus compañeros, les dijo su favorecedor: aquí, Padre mío, podéis disponer de todas mis cosas, y si alguno de vosotros necesita túnica o manto o cualquier otra cosa, podéis comprarla, que lo pagaré. Sabed que estoy dispuesto a proveeros en todas vuestras necesidades, porque por la gracia de Dios poseo y abundo en toda clase de bienes temporales, y por amor de Dios que me los ha dado, quiero favorecer en cuanto pueda a los pobrecillos suyos. Viendo San Francisco tanto cortesía y afabilidad y generosidad, le cobró tanto amor que después que se fueron iba diciendo a sus compañeros: verdaderamente que este caballero sería bueno para nuestra religión y compañía, porque es muy reconocido los beneficios de Dios y muy amable y cortés con el prójimo y con los pobres. Porque habéis de saber, hermanos carísimos, que la generosidad es una de las virtudes de Dios, el cual por nobleza e hidalguía dispensa su sol y su lluvia a los justos y a los pecadores, y a estas prendas son hermanas de la caridad, la cual aleja el odio y conserva el amor. Es tanta la virtud divina que veo en este buen hombre, que con mucho gusto le quisiera por compañero. Y por esto quiero que otro día volvamos a su casa a ver si Dios quiere tocarle en el corazón, para que siga nuestra compañía y se consagre a su santo servicio. Y entre tanto roguemos a Dios para que le infunda en el corazón este deseo y le dé la gracia suficiente para ponerlo en ejecución. Cosa admirable. Pasados unos días y hecha la oración ordenada por San Francisco, Dios puso este deseo en el corazón del caballero, y dijo San Francisco al que le acompañaba: vayamos, hermano mío, a la casa del hombre noble y cortés, porque tengo cierta esperanza de Dios de que con la cortesía que da en las cosas temporales, llegará a darse a sí mismo y será nuestro compañero. Y fueron en efecto. Llegado cerca de la casa, dijo San Francisco a su compañero: espérame un poco, porque quiero ante todo rogar a Dios que nos conceda un éxito feliz en nuestro camino, que la noche prenda que pensamos arrebatar al mundo nos sea concedida por Jesucristo, aunque somos pobres y débiles, por los méritos de su santísima pasión. Y dicho esto, se puso en oración en un lugar donde pudiese ser visto del hombre cortés, y como fuese del agrado de Dios, mirando de aquí a allá, vio a San Francisco estar en oración devotísimamente delante de Cristo, el cual con grandísima caridad se le había aparecido en la oración, y estaba delante de él. Y en este estado vio a San Francisco levantado corporalmente sobre la tierra por algún tiempo, por lo cual fue él tocado por Dios, e inspirado para dejar el mundo. Inmediatamente salió de su palacio, y con mucho fervor de espíritu corrió hacia San Francisco, y cuando llegó a donde estaba en oración, se echó a sus pies, y con grandísima insistencia y devoción le rogó se dignase admitirle en su orden para hacer penitencia con él.
Luego San Francisco, viendo que su oración había sido escuchada por Dios, porque aquel noble caballero pedía con insistencia lo que deseaba, levantó del suelo al caballero y con mucho amor y alegría de espíritu lo abrazó y besó devotamente, dando gracias a Dios porque había traído a su compañía a un hombre de tan extraordinaria virtud, el cual decía a San Francisco: ¿Qué quieres yo que haga, Padre mío? Estoy dispuesto a seguir en todo tus mandatos, y daré a los pobres lo que poseo, y contigo buscaré a Cristo, descargado de las cosas temporales. Y así lo hizo según el consejo de San Francisco, distribuyó a los pobres lo que tenía, y entró en la orden, donde vivió con gran penitencia, y se distinguió mucho por la santidad de su vida y honesta conversación.